Hoy os voy a enseñar a hacer el ejercicio de representar un dodecaedro que tiene una cara sobre el plano horizontal de proyección. ¿Vale? Lo primero que tendríamos que hacer es con la arista que nos da el enunciado, es hacer la sección principal que contiene todas las alturas del dodecaedro. Después ya nos vamos al ejercicio y empezamos a pensar cómo resolverlo. Lo primero que podemos hacer es, como la cara está sobre el plano horizontal de proyección, se verá el pentágono que formará abajo, se verá en verdadera magnitud. Pues lo podemos hacer ya, tenemos la arista y generamos el pentágono. Vale. En este caso yo ya lo tenía hecho para que fuera más rápido, pero vaya, que está en verdadera magnitud y es un pentágono. Vale. Una vez tenemos el pentágono hecho, sabemos, este sería el que estaría justo abajo del dodecaedro. Después, el de arriba, si os fijáis bien en la figura, está como invertido, que tiene, sí, como invertido, pero arriba. Vale, pues lo hacemos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos el pentágono invertido? Pues sabemos que en las mediatrices de estos segmentos, o en las bisectrices, se encontrarán los puntos del pentágono. ¿Vale? Pues hacemos o mediatrices o bisectrices. ¿Vale? Yo voy a hacer mediatrices. Hago una mediatriz de este segmento, otra de este. O bueno, también podríais unir los puntos de este con el centro, pero bueno, al fin y al cabo es lo mismo. Vale, una vez tenemos todas las mediatrices hechas o los puntos unidos con el centro, generamos una circunferencia del radio que tenga como radio la distancia del centro a un punto del pentágono, y este, como el pentágono de arriba será exactamente igual, los puntos del otro pentágono serán estos, los que generen la intersección de estas rectas con la circunferencia. Vale, 1, 2, me queda este. Vale, ya lo tengo. Ahora oculto esto para no molestar. Y oculto también la circunferencia y genero el pentágono invertido, que es el que se ve desde arriba. Vale, una vez tenemos el pentágono invertido, vale, voy a poner el de abajo discontinuo, porque sabemos que se va a ver discontinuo, y para no molestar, lo pongo ya directamente discontinuo, y así, pues no molesta. Vale, a ver, así, y así. Vale, una vez tenemos esto, lo que podemos hacer es, tenemos el centro de los pentágonos en este caso, y sobre la sección principal podemos encontrar que la distancia desde arriba, un dodecaedro recostado sobre el plano horizontal de proyección genera un decágono, y dos pentágonos. Vale, el radio de este decágono será el radio desde un punto del dodecaedro hasta el otro, en plan, sí, esa distancia. Cogemos el radio de esta distancia que hemos encontrado sobre la sección principal y la ponemos en nuestro dibujo. Compás, centro, bueno, distancia, y centro será pues, el centro del pentágono. Vale. Una vez tenemos esta circunferencia, desde el centro prolongamos rectas hacia todos los puntos y donde se crucen generará el decágono que estábamos hablando. Vale, yo ya había hecho un par de rectas que voy a desocultar y ahora genero las otras. Vale. Ahora, las que me faltan desde el centro. Ay, mentira, ya las tengo todas. Sí, ya las tengo todas. Vale. Esto lo borro, que me he equivocado. Vale. Y ahora ya genero el decágono. Busco todas las intersecciones.
oculto la circunferencia también, porque no se ve, no existe. Y hago el decágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Ahora, desde cada punto, pues uno con el que tengo enfrente esto. Si os fijáis bien en la figura, si tenéis una figura a mano, es mucho más sencillo de ver. Vale, pues hago lo que he dicho, lo unimos y después ya determinamos visibilidad. Vale, una vez tenemos esto, ya tenemos la representación del dodecaedro con una cara sobre el plano horizontal de proyección desde arriba representado. Vale, ahora solo queda determinar la visibilidad, que si os parece lo hago ahora y así ya será más sencillo para después. Vale, para determinar la visibilidad lo único que tenemos que fijarnos es en las rectas que salen desde el pentágono que está abajo del todo, es decir, el discontinuo. ¿Qué rectas salen desde abajo? Pues esta, pues no se verá, no se verá, no se verá, no se... Uy, esta sí que se verá, me he equivocado. Esta no se verá y esta no se verá. Vale, pues esto sería todo el dodecaedro desde arriba, ¿vale? Ahora solo falta desde, bueno, desde frente. Vale, ahora que ya tenemos representado el dodecaedro desde arriba, visto desde arriba, lo que tenemos que hacer es representarlo de frente, ¿vale? Para ello, lo primero que podemos hacer es representar el pentágono que se ve que está situado apoyado sobre el plano horizontal de proyección desde frente. Sabemos que solo se va a ver una línea. ¿De qué distancia? Pues nos la van a marcar estos puntos, pero se va a ver una línea. Vale, pues subimos los puntos del pentágono que está situado abajo a la línea de tierra. Para ello, perpendiculares. Perpendicular a esta por este punto. Perpendicular a esta por este punto. Perpendicular a esta por este punto. Y por el otro. Por el que falta, que es el 1 y el 2, que ya los tenemos arriba. O sea, no hace falta. Hago esto y lo borro. Vale. Donde se cruzan con la línea de tierra, pues ahí tenemos el pentágono. Esto sería el pentágono desde frente. Como hemos dicho, solo se ve una recta, ya que está situado sobre el plano horizontal de tierra. Vale, una vez tenemos esto, podemos hacer lo mismo, pero con el pentágono que se ve desde arriba. Vale, para ello nos tenemos que fijar, para saber en qué altura colocarlo, nos tenemos que fijar ¿cómo se llama? En la sección principal, perdón, en la sección principal, vale, que nos da todas las alturas del dodecaedro. Primero yo lo que recomiendo es poner todas estas alturas aquí en una distancia indeterminada, es decir, la que sea, para después que nos sea más fácil representar el dodecaedro. Vale, lo hacemos. Hago una perpendicular por aquí mismo, cojo el compás, pongo estas distancias. Sería la altura 1, intersección, vale, compás, ahora todo eso lo borraré para no liar. Altura 2. Y la altura 3, que es la misma que la 1, pero bueno. Vale. Intersección. Ahora oculto esto, oculto las circunferencias, y oculto los puntos que sobran. A ver, tengo este, vale. Vale. Altura 1, bueno, lo voy a nombrar para que os quede más claro.
Esto es altura 1. Vale, la altura 2. No, la altura 1. La altura 1 aquí. Ah, claro, vale, perdón. Esto es una recta. Esto es una recta. Bueno, no lo voy a nombrar. Pero esto es la altura 1, la altura 2 y la altura 3, ¿vale? Bueno, sabemos que la cúspide, podríamos llamarlo del dodecaedro, se va a encontrar en la máxima altura, ya que es el pentágono de arriba es el que está situado a una altura más alta que todos los demás puntos. Vale, ¿qué altura? Pues desde la 1 hasta la 3, esta altura, a la altura 3 sería. Pues paralela a la línea de tierra, recta paralela a la línea de tierra por la altura 3, subimos los puntos del pentágono que está arriba con perpendiculares y ya teníamos su proyección desde arriba, o sea, visto de frente del pentágono de arriba. Este punto, me falta esto. Vale. Donde cortan, pues ahí tenemos todos los puntos. Vale. Ahora oculto esto para no liar. Vale, pentágono. Desde arriba. El pentágono de arriba visto desde frente. Vale. Ya tenemos todos esos puntos. Ahora vamos a ir en plan altura por altura, ¿vale? Para esto, los que se encuentren a la altura 1 serán los que salgan del pentágono desde abajo, ¿no? Es decir, este segmento sale del pentágono, este segmento sale del pentágono de abajo, por lo tanto, este punto se encontrará a la altura 1, ¿vale? Igual pasa con este punto y este punto, ¿vale? Si os fijáis en la figura, este punto está más bajo que este punto que sale del pentágono de arriba. Solo tenéis que fijaros en la figura y lo veréis inmediatamente. Vale, subimos los puntos de la altura 1. Vale, para eso hacemos perpendiculares, punto, perpendicular a este punto, perpendicular a este punto y perpendicular a este punto y falta este punto. Vale, ahora aquí tenemos estas perpendiculares, paralela a la línea de tierra, paralela a la línea de tierra por la altura 1 y donde se crucen, pues esos serán los puntos vistos desde enfrente. Vale, ahora oculto y ahora voy a proceder a unir los puntos con sus correspondientes. Solo tenemos que fijarnos en el dodecaedro visto desde arriba. Vale, este punto, que es este punto visto desde enfrente del pentágono de abajo, va unido a este punto. Pues lo unimos y ya está. Tan sencillo como eso. Unimos. Después, este punto, el 2, va unido a este punto de aquí arriba. Pues lo unimos. Después lo mismo hacemos con el 1. El 1 va ligado al de más a la izquierda, que es este. Después, al final de todo, determinaremos la visibilidad, ¿vale? Ahora no os preocupéis. Después, este punto, que es este, visto desde enfrente, va unido a este punto. Lo unimos. Y lo mismo con este. Vale. Ahora, cuando tenemos esto, que son los puntos de la altura 1, buscamos los puntos que se encontrarán de la altura 1 más la 2. Vale. ¿Cuáles serán? Pues los que he dicho anteriormente, los que están un poco más arriba que los que se encuentran en la altura 1. Es decir, los que van unidos al pentágono que está más arriba del dodecaedro. Vale, serían este punto, este y este. Vale, pues perpendiculares, lo mismo que hemos hecho con los otros puntos, perpendiculares por todos esos puntos.
por este, perpendicular por este, ¡ay! Este no me cruza, perpendicular por este, vale, por este, perpendicular por este, perpendicular por este. Vale, ya los tenemos todos. Ahora, paralela por la altura 2, que hemos dicho que era esta, donde se crucen, bueno, donde intersecten, van a ser los puntos desde enfrente de estos puntos que acabamos de marcar. Oculto, para no liar. Y ahora viene, otra vez hacemos lo mismo que hemos hecho uniendo estos segmentos, pero fijándonos en el dodecaedro visto desde arriba, concretamente fijándonos en los puntos que se unen del pentágono de arriba con estos. Vale, el punto este punto, que es exactamente este punto. Pues este punto va unido a este punto que se encuentra aquí. Vale, pues segmento de aquí a aquí. Vale, una vez tenemos esto, vale, nos fijamos en este punto. Este punto es el que se encuentra más a la izquierda, es este punto. Va unido a este punto, que también es el que se encuentra más a la izquierda. Pues los unimos. Vale, después este punto. Este punto es este punto. Y este punto al que va unido es este punto aquí. Lo unimos sin querer. Bueno, esto es el pentágono visto desde arriba, que se me había olvidado unirlos, los puntos, pero bueno. Vale, este punto es este de aquí. Me falta subir este, por cierto. Pero bueno, este punto, que es este de aquí, va unido a este punto, que es el que se encuentra más a la derecha. Y ahora subo este de aquí, que se me había olvidado subirlo. O lo habré borrado posiblemente. Vale, una vez lo he subido, nos damos cuenta que se une con este punto aquí. Vale, una vez tenemos esto, ahora solo queda unir estos puntos con sus correspondientes fijándonos desde arriba. Vale, este punto, que es este punto de aquí, que es, perdón, este punto de aquí, va unido al punto que está unido con el 1. Pues lo unimos. Después, el punto que va unido con el 1 va unido a este punto, que es este. Pues lo unimos también. Ya tenemos un pentágono, ¿lo veis? Vale. Después, el punto este que estamos hablando también va unido con el punto que va unido al 2. Este punto aquí. Otra cara, no sé si la veis. Bueno, después el punto 2 va unido con el punto que va unido a este, es decir, con este. Como veis, es siempre hacer lo mismo fijándonos en cómo se ve desde arriba el dodecaedro. Vale, hemos dicho, este punto va unido con este punto. Este punto es este punto. Pues lo unimos. Ya tenemos una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras y esta cara que sería unir este con este, ya que van unidos. Vale, ahora solo falta estos puntos, que son estos de aquí abajo, estos de aquí abajo, van unidos también, pues los vamos uniendo. Los unimos, nos damos cuenta que este punto también va unido a este punto y que este punto también va unido a este punto. Vale, pues ahora ya tendríamos el dodecaedro visto desde el frente representado, pero lo único que falta es representar visibilidad. Vale, eso es muy sencillo si nos fijamos en el dodecaedro visto desde arriba. Vale, para saber qué aristas se ven desde el frente, nos tenemos que fijar en este dodecaedro. Vale, los puntos que estén más cerca digamos, de aquí, serán los que primero se ven, ¿no? Ya que se ven desde los que se verán 100%. Por ejemplo, este punto no se va a ver porque tiene todo el dodecaedro por delante.
Vale, este punto, todos estos segmentos se van a ver, ¿no? Es decir, todos estos, porque están muy cerca de aquí. Es decir, todo esto se va a ver, todo esto se va a ver, sin embargo, lo de atrás, pues no se va a ver. Tan sencillo como eso, ¿vale? Y vale, así. Falta este, vale, y así quedaría la representación del dodecaedro con sus vistas, con sus aristas vistas, con la visibilidad representado. Bueno, y esto es todo.